Bien, jóvenes, vamos a rehacer la grabación. Nos jugó una falla técnica este aparato. Vamos a completar lo que es el material del segundo parcial, que es el traumatismo del miembro superior. Aquí vamos a sintetizarlo. No quiero darle prioridad a un tema más que otro, pero entiendo que lo que les voy a presentar son las lesiones que más les van a llegar a una emergencia y son las que básicamente tienen que por lo menos dominar. El húmero, la fractura del húmero, su diáfisis se extiende desde lo que es el cuello quirúrgico del hueso hasta aproximadamente 5 centímetros proximal a la superficie articular del codo. Abarca la diáfisis del húmero, sus fracturas más o menos de 1 a 2% de las fracturas esqueléticas. Como el húmero está cubierto por músculos, pues entonces se entiende que su fractura es debido o se debe a un traumatismo directo, aunque muchas veces traumatismos indirectos por fuerza o acción de los músculos antagonistas pueden fracturar la diáfisis. Recordar que el húmero está recorrido posteriormente por el nervio radial, por lo tanto, tomarlo en cuenta cuando ocurre una fractura del mismo. Dependiendo del trazo de la fractura, si va a ser el desplazamiento, las fracturas de húmero proximal van a estar desplazadas hacia lateral y rotadas hacia afuera por acción del manguito rotador. A nivel de lo que es la inserción del deltoides, la extremidad proximal va a estar trasladada hacia medial, o sea, va a estar aducida por acción del pectoral mayor y va a estar desplazada hacia afuera por acción del deltoides. Y cuando el trazo de fractura es distal, entonces todo lo que es el extremo superior de la fractura se va a desplazar hacia afuera por el deltoides y el extremo distal hacia arriba y hacia adelante por el músculo braquial anterior y el bíceps. El paciente con este tipo de fractura va a presentar dolor, acortamiento, limitación funcional, equimosis en el brazo y generalmente, como el húmero no es un hueso que tiene que soportar carga, como es los miembros inferiores, se tolera bastante o se extiende mucho lo que son los criterios de tratamiento conservador. Es decir, muchas fracturas de húmero, a diferencia de otros huesos, ustedes pueden ver que lo tratan de manera conservadora y van bien desde el punto de vista funcional. Pero indicaciones quirúrgicas, tenemos por ejemplo un politraumatizado, un paciente que tenga múltiples huesos fracturados, un paciente que tenga una fractura expuesta, un paciente obeso que no tolere la inmovilización, un paciente que tenga evidencia de una lesión nerviosa o vascular, pues todo esto entonces es una indicación de hacer una exploración quirúrgica y fijar. Las complicaciones y secuelas, como le dije, o sea, la vecindad que tiene el nervio radial con la cara posterior del húmero, es muy frecuente que se asocie a una lesión del mismo, que se traduce en una mano caída por la pérdida de la función del nervio. Hay una fractura característica que se llama fractura de Holstead-Lewis. Es una fractura oblicua larga de la extremidad distal del húmero que entonces lesiona muy frecuentemente o está asociada frecuentemente a lesión del nervio radial. Las lesiones vasculares son poco frecuentes y la consolidación, trastorno o no unión son también vistas como complicaciones de las fracturas de la diáfisis humeral. El húmero distal, recordar las relaciones anatómicas, está recorrido el surco trócleo-epitroclear por el nervio cubital, por delante el paso del nervio radial, pues entonces se ubica por delante de esa extremidad distal del húmero, y el nervio mediano está también anterior y medialmente. Generalmente las fracturas de húmero distal se dan cuando el paciente cae con el brazo sobre la palma de la mano y el codo en hiperextensión. Aquí la extremidad distal fracturada se desplaza hacia atrás. Muchas veces el paciente cae sobre el olecrano, o sea, sobre el codo en flexión, y así entonces el fragmento distal se desplaza hacia adelante. El paciente en estos casos va a presentar igual los síntomas
Los signos cardinales de una fractura: dolor, limitación funcional, acortamiento del miembro, crepitación. Además de eso, puede presentar una equimosis. Esta equimosis característica se llama equimosis de Kirmison. Es un morado, un moretón a nivel de lo que es el pliegue del codo. También entre lo que son las prominencias del codo, es decir, epicóndilo, epitróclea y olecrano, se dibuja normalmente un triángulo que se llama triángulo de Nélaton. El triángulo de Nélaton es un triángulo equilátero y lo podemos palpar superficialmente. La integridad de este triángulo pues nos habla que el codo generalmente está bien. Cuando está distorsionada, pues entonces hay mayor sospecha de que haya una fractura de esa extremidad distal. Lo mismo cuando el paciente extiende el codo, todos esos 3 puntos óseos se alinean y forman la línea de His. Las lesiones asociadas más frecuentes pues son lesiones nerviosas. El nervio radial es el más afectado, luego le sigue el mediano y después el cubital. Complicaciones son más frecuentes lo que es el síndrome compartimental, además de la tibia, el codo con este tipo de fractura es la zona más frecuente de un síndrome compartimental. Las luxaciones del codo: el codo es una articulación bastante estable, no solo por los ligamentos que tiene, sino por las articulaciones que lo conforman, que están bastante acopladas. Lo que hay 3 articulaciones: la articulación radiohumeral, la articulación húmero-cubital y la articulación radiocubital proximal, además los ligamentos y la cápsula articular. Generalmente el mecanismo de trauma es el paciente que cae sobre la palma de la mano, entonces la extremidad, o sea, la parte superior de la extremidad, lo que es el brazo, se desplaza hacia adelante en las luxaciones anteriores. Lo contrario, cuando el paciente cae sobre el codo flexionado, pues entonces la extremidad, o sea, el brazo se desplaza hacia atrás, luxaciones posteriores. Muchas veces el húmero se va hacia medial o lateral, se llama entonces luxación asimismo medial o lateral. Y otras veces el radio y el cúbito divergen totalmente, se separan y dan las luxaciones divergentes. Aquí el paciente igual va a presentar limitación funcional, pérdida del contorno natural del codo y muchas veces, estas son lesiones que se consideran emergencia, tienen que ser atendidas dentro de las primeras 6 horas, ya que sus secuelas pueden ser más permanentes. Las secuelas más frecuentes son neurológicas. Por la distorsión de la articulación se distiende entonces el nervio cubital y el nervio mediano, que son los más afectados. Hay una lesión característica que se llama tríada maldita del codo, que esta entonces consiste en una lesión ósea además de ligamentaria, o sea, se lesiona la cápsula articular, los ligamentos colateral medial, que es el principal estabilizador ligamentario del codo, se fractura la coronoides del cúbito y la cabeza o cúpula radial. En el antebrazo, considerarlo una articulación, o sea, debe ser un movimiento y una relación totalmente armoniosa para que pueda producir o realizarse los movimientos que conocemos propios del antebrazo, como es la pronosupinación. El antebrazo está formado por el radio lateralmente, como lo conocemos, el cúbito medialmente, las articulaciones trocoideas diartrósicas, ¿verdad? Radiocubital proximal y distal, la cabeza del radio con la cavidad sigmoidea del cúbito y la cabeza del cúbito con la cavidad sigmoidea del radio, la membrana interósea que la contiene también. Y así entonces el antebrazo hace movimientos de supinación más o menos 90 grados y movimiento de pronación más o menos 80 grados. La incursión total entonces son unos 160 grados en que el radio gira en torno al cúbito. Los músculos también le dan freno a esta articulación, o sea, le dan estabilidad. Los supinadores contrarrestan una pronación máxima, lo mismo que los pronadores contrarrestan una supinación máxima. Las lesiones más frecuentes: las fracturas bifocales, tanto de radio como de cúbito, las fracturas de Galeazzi. La fractura de Galeazzi
se define como una fractura de la diáfisis radial con una luxación de la articulación radiocubital. La fractura de Monteggia, entonces todo lo contrario o lo inverso, es una fractura de la diáfisis cubital con una luxación radiocubital proximal. Le pongo esta foto aparte porque las fracturas de Monteggia están altamente asociadas a luxaciones desapercibidas que pasan de la cabeza radial. Aproximadamente un 25% de las fracturas o lesiones de Galeazzi pasan desapercibidas a la luxación radiocubital proximal. De ahí entonces la importancia de que la radiografía de las fracturas diafisarias deban de abarcar la articulación proximal y distal. Otra lesión en el antebrazo es la lesión de Essex-Lopresti, que es una disrupción de la membrana interósea. La fractura de la extremidad distal del radio tiene nombres de autores epónimos. Está, por ejemplo, la fractura de Coles. La fractura de Coles fue descrita por Abraham Coles y es una fractura metafisaria, es decir, a 3 centímetros de la superficie articular del radio. Se da en adultos por mecanismo de hiperflexión de la mano, o sea, el paciente cae sobre la palma de la mano, entonces el fragmento distal se va hacia dorsal y hacia lateral. Esta definición habla también del mecanismo y de la población que la sufre, es decir, se da en adultos y se da en mecanismo de hiperflexión de la muñeca o hiperextensión de la muñeca más bien, contrario a la fractura de Smith, donde el paciente cae con hiperflexión de la muñeca sobre el dorso de la mano. Aquí el fragmento se va entonces hacia volar, hacia anterior. Hay fracturas que son parcialmente articulares, a diferencia de estas que son metafisarias. Estas son parcialmente articulares y se llaman así. Al ser parcialmente articulares se llaman fracturas parcelares. Dependiendo si el trazo que se va o se fractura es volar, se llama Barton volar, o si es dorsal, Barton dorsal. Quien la describió fue Barton. Entonces se hace una combinación de apellidos, Barton dorsal o Barton Coles, o Barton volar, o también Barton Smith. Las fracturas de la apófisis estiloides del radio se llaman fractura de Hutchinson o de chofer, dado que se vio que esas manivelas que tenían los aviones y los carros, que había que darle movimientos circulares o de circunducción, muchas veces provocaban la abulsión de la apófisis estiloides del radio, donde se inserta el supinador largo. Las fracturas por compresión articular de la superficie articular del radio se llaman fractura die punch. Se da, o sea, a nivel de lo que es la superficie articular del radio, donde se hace una compresión de esta área. Hay una presentación clínica característica de las fracturas de la muñeca, principalmente la fractura de Coles, da una apariencia a la muñeca del dorso de un tenedor o de una bayoneta, y la fractura de Smith da una apariencia de pala de jardinero. La mano, algunas lesiones de mencionarle, los metacarpianos se pueden fracturar en su diáfisis o en su base. Su base hay unas lesiones características a nivel del primer metacarpiano. Está la fractura parcialmente articular de la base del primer metacarpiano con una subluxación, se llama fractura de Bennett. La fractura conminuta de la base del primer metacarpiano se llama fractura de Rolando. A nivel del quinto metacarpiano se puede ver entonces fractura de la cabeza. De todo se puede ver, pero es más distinguible a nivel del quinto metacarpiano. Su cuello se fractura, entonces el fragmento proximal se desplaza hacia atrás por acción del cubital posterior y la cabeza se desplaza hacia adelante por acción de los flexores. Eso se llama fractura del boxeador. Hay lesiones tendinosas en la mano. El arrancamiento del extensor que va a producir el extensor, ¿verdad?, del dedo correspondiente a nivel de la falange distal va a provocar una hiperflexión de la misma, se llama dedo en martillo. Hay ciertos trastornos por hiperlaxitud ligamentaria y erosión o artrosis articular, en la cual entonces se pueden presentar de dos maneras. Una es el cuello de cisne, que es la hiperextensión de la articulación interfalángica proximal con hiperflexión de la articulación interfalángica distal. O lo contrario, o lo inverso, la
lesiones en ojal, dedo en ojal o en botunier, donde se produce entonces es una hiperflexión de la articulación interfalángica proximal y una hiperextensión de la articulación interfalángica distal. En la mano hay zonas, hay territorios, tanto dorsales como volares, donde se han demarcado para poder hacer una delimitación de qué parte del tendón está lesionado, está seccionado y cuál es la zona o el protocolo de exploración. Por ejemplo, si le digo a un cirujano de mano que tengo un paciente que tiene una lesión del volar del dedo índice en zona 2, ya él sabe que la zona 2 va desde la diáfisis de la falange media hasta el pliegue distal de la mano. Entonces, esta es el área donde está lesionada el flexor del índice. Los tendones se inflaman en el recorrido de sus vainas tendinosas. Eso puede ser, ya tenosinovitis mecánica, como es el dedo en gatillo, donde se desarrolla un nódulo que queda atrapado en su recorrido por las poleas o vainas tendinosas. Eso se llama dedo en gatillo o tenosinovitis mecánica. Y la tenosinovitis inflamatoria o estenosante, que sencillamente es una inflamación del tendón o un estrechamiento o acortamiento de la vaina tendinosa. Una muy conocida y característica es la tenosinovitis de Decker-Vein, donde hay un dolor en el primer espacio o la primera polea de lo que es la muñeca dorsalmente, que es recorrida por el abductor largo y el extensor corto del pulgar. Una prueba característica es la prueba de Filkenstein, donde se le pide al paciente que haga una oposición del pulgar y haga una inclinación cubital de la muñeca. Eso va a generar un dolor característico que lo va a diagnosticar. La tendinitis son inflamaciones, como el nombre lo dice, tendinitis inflamación de los tendones, o entesitis, que es a nivel de la inserción del tendón. Hay dos que son muy conocidas: la epicondilitis o codo de tenista, que es en la masa, ¿verdad? Epicondilia del codo, donde todos esos músculos son extensores, se le llama codo de tenista también. Y la epitrocleitis, donde se inserta toda la masa pronatoflexora o gran parte de ella del miembro superior, y también se le llama codo de golfista. El hombro doloroso se debe a varias causas, ya sea por lesión del manguito rotador, los músculos, ¿verdad?, que lo componen, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular, puede producirse un desgarre. También puede producirse bursas, una bursitis, que es un cojinete seroso que protege estos tendones del manguito rotador. Entonces, la inflamación de ella da la bursitis. La inflamación de la membrana o cápsula articular con retracción de la misma da lo que es una capsulitis adhesiva, o también llamada hombro congelado. La lesión del labrum o rodete glenoideo del hombro da la lesión de Bankart, que también da sus signos dolorosos. Lo mismo que la fractura compresiva de la cabeza del húmero da la lesión de Hill-Sachs. La contractura fibrosa de la fascia palmar o de lo que es la mano por acción o hiperacción de unos fibroadipocitos es lo que se llama enfermedad de Dupuytren. Fue descrita por el varón de Dupuytren. Él veía que sus choferes, manipulando los látigos, desarrollaban en la mano dominante esa retracción característica, y ahí él planteó que era producida por microtraumas. Se han visto más causas, como son heredadas, contorno familiar, también alteraciones de la fibra de colágeno. Lo primero que aparece son nódulos a nivel del recorrido de los tendones de los dedos, flexores principalmente. El cuarto y quinto dedo es el más afecto. Entonces da esa retracción característica que entonces limita la funcionabilidad de la mano. Las lesiones nerviosas tienen una presentación bastante florida, que entonces uno puede determinar cuál es el nervio afectado de simplemente ver la mano, dado que el nervio que está afectado deja de funcionar. Entonces los demás nervios que sí funcionan hacen que los músculos que inervan traccionen de la mano y los dedos, dando entonces una presentación característica. El nervio radial da la mano caída,
el nervio mediano da la mano del predicador y el nervio cubital da la mano en garra. El plexo o las lesiones nerviosas pueden ser de 3 tipos. Las de grado leve se llaman neuropraxia, la de grado moderado se llama asonopnesis y la de total sección del nervio se llama neuropnesis. La que está más asociada a algún tipo de recuperación son las neuropraxias. Y estas lesiones, por ejemplo, del plexo, pueden ser o antes de lo que es el ganglio de la raíz dorsal, es decir, en la emergencia de las raíces nerviosas ventral y dorsal, o motora y sensitiva, o después del ganglio de la raíz dorsal o postganglionares. Es importante que revisen este recuadro para que diferencien una lesión pre a postganglionar. Hay lesiones obstétricas o también se da en el adulto que son parciales del plexo, cuando es la lesión superior de las raíces superiores o troncos superiores del plexo braquial, da una parálisis tipo descrita por Earp, que al estar funcionando entonces el radial, pues entonces se hiperextiende el codo y se entonces supina o se prona totalmente lo que es el antebrazo. La parálisis de Kumpel se da entonces cuando hay una lesión de los troncos inferiores del plexo braquial. Como los flexores siguen funcionando, entonces se flexiona todo lo que es el miembro superior. Hay nervios que pueden quedar atrapados, que dan síndromes dolorosos a nivel del miembro superior. A nivel de la arcada del supinador corto, arcada de Froche, se da entonces el atrapamiento del nervio radial, principalmente su rama profunda. Ahí se divide el radial en profunda y superficial. La arcada de Struder, en el ligamento de Struder, atrapa el nervio cubital. En la muñeca hay 2 túneles, el canal de Guyon, que atrapa el nervio cubital, y el síndrome del túnel del carpo, que atrapa al nervio mediano. Esto es en cuanto a las lesiones traumáticas y dolorosas del miembro superior que nos queda.